Bienvenidos a la temporada 4 de Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y ayudar al mundo a prosperar. Mi nombre es Diego García y junto con mi compañero y amigo Omar Uriaga, en cada episodio platicamos con invitados que influyen y enriquecen nuestro trabajo diario. ¡Comenzamos! Muy buen día, bienvenidos a un episodio más de Inspira. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Diego, buenas tardes a todos. Oye, no te pregunté hoy, perdón que te interrumpa, ¿qué comiste hoy? Hoy no he comido, Diego. Ups, la pregunta Hemos estado trabaje que ni siquiera hemos podido comer. Bueno, nosotros tendremos que comer algo entonces. Ahora sí, bienvenido, Omar. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos a un episodio más de Inspira. Y el día de hoy, Diego, te quiero hacer algunas preguntas. A ver, échale. Seguramente viajas muchísimo, ¿no? Pues sí, tengo que estar visitando clientes, así que sí estoy frecuentemente moviéndome. ¿Estás consciente de cuánto huella de carbono dejan todos esos viajes que realizas? Es que me voy corriendo. Entonces trato de que no sea mucho. No, respuesta no lo sé. Pues yo creo que nadie lo sabe, ¿no? O sea, Yo creo que no. pero hoy está muy en boga estar hablando de cuántos kilos de CO2 genera un vehículo, un autobús, un avión, todo, ¿no? Hasta tus tenis. Exacto, la producción. Sí. Incluso con todo este tema de inteligencia artificial, yo he leído que ya se están cuestionando qué tan bueno o malo es todo esto del ChatGPT. Y eso lo leíste en ChatGPT. No. Sí, porque todos los centros ahora de información y sites y esto que generan toda la información de inteligencia artificial, pues desprenden muchísimo CO2, ¿no? Aparentemente. También conozco otras fuentes de CO2, pero luego voy a Pero hablar como de ellas. afortunadamente aquí no vamos a hablar de inteligencia artificial porque ni tú ni yo somos expertos en eso. Por supuesto que no. Pero lo que sí somos expertos es en producción pecuaria. Tenemos a un invitado el día de hoy, doctor Jesús Jarillo, ¿cómo está? Muy bien, muy contento y muy agradecido por la invitación que tuvieron a bien a hacerme aquí para poder estar con ustedes, platicar sobre aspectos tan importantes como es la producción pecuaria, perdón, no precaria, pecuaria. Pecuaria, nada precaria. Pecuaria acá en el trópico, ¿no? En el mero trópico de Veracruz Centro. Y además nos vamos a divertir, porque además es un punto. ¿Dónde estamos otra vez hoy, Omar? Estamos en Tlapacoya, en Veracruz. Es correcto. En el Centro de Enseñanza de Ganadería Tropical. En el Centro de Enseñanza, Faltó una I, y Extensión en Ganadería Tropical. Yo quise hacer un atajo. Y todavía falta, porque tienes que decir de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. De la Universidad Autónoma de México. Y con todo esto nombre se acabó el podcast. Gracias. Y un paréntesis, agradecerle sobre todo al doctor Mariano Hernández Gil, que él fue el que propuso que tú fueras el invitado para este episodio de podcast. Es cierto, sí, muchísimas gracias al doctor Mariano, quien fue un alumno de aquí del centro. Aquí estuvo muchos años con nosotros, de aquí salió para la maestría, regresó y de aquí se fue para la facultad. O sea que ustedes son los culpables. No. De lo bueno, de lo malo. De lo bueno y de lo malo. Más lo bueno. Pues hoy vamos a hablar, Diego, de temas de gases, de efecto invernadero, bonos de carbono, sostenibilidad en la producción pecuaria. Entonces, Vamos. Pero antes que nada, ¿quién es el doctor Jarillo? Es más, yo tengo una pregunta. Bueno, no, primero termina tu presentación y te hago una pregunta. Muy bien, gracias. Pues el doctor Jesús Jarillo Rodríguez es una persona nacida aquí en Tlapacoya, hijo de productores de leche, de carne, con pocas vacas, como prácticamente todo el estado de Veracruz, basado en pastoreo y con una producción de leche importante porque era la que alimenta a la familia, ¿no? Mantenía a la familia y de ahí salió para todo. Wow. De ahí, pues, la instrucción primaria y secundaria en Tlapacoya, luego al estado de Puebla para la prepa y de ahí a la Universidad Veracruzana, saliendo como agrónomo de ahí. Y tuve a bien caer para hacer mi tesis en 1988 aquí en este centro y caí en muy buenas manos, caí en manos del doctor Epigmenio Castillo, un forrajólogo de primer nivel y muy metido en la estadística. Desarrollamos una tesis donde empezamos a evaluar leguminosas, ¿no? Que era el pan de cada día y el punto, la moda de esa época. Y después ya nos fuimos a hacer una maestría
a la Autónoma de Yucatán y seguimos trabajando con pastoreo intensivo, pastoreo tradicional y todo eso que causaba muchas preguntas, muchas dudas sobre qué es mejor esto o esto. Y bueno, seguimos ahí y en el doctorado hicimos una continuidad de los resultados que obtuvimos en esa primera parte que fue la maestría y también trabajamos con pastoreo intensivo, pero ya a diferentes niveles de intensidad o carga animal y salieron resultados muy interesantes y sigue aquí Jesús Jarillo siendo ahora pues ya profesor titular aquí en esta facultad donde estoy muy contento, muy agradecido con la universidad y dándole día a día todo lo que se pueda para sacar adelante pues a la gente que nos viene a visitar para aprender cada día, ¿no? Es que esta es doblemente tu casa, ¿no? O sea, geográficamente tu casa porque eres de aquí, pero además el tiempo, el trabajo y todo lo que has hecho con la universidad, ¿no? Es doblemente casa. Sí, singularmente privilegiado, ¿no? Porque estoy aquí a 16 kilómetros de la casa de ustedes. Gracias. Estoy en un lugar, bueno, todo el país tiene problemas que ya sabemos, pero pues aquí está relativamente tranquilo, todo muy bien y pues en el trópico. Nosotros no comimos hoy, pero imagínate que hubiéramos comido y hubiéramos estado ahí con un grupo de productores y estuvieras tú ahí, ¿no? Y si de repente los productores o alguien te pregunta, oye Jesús, ¿y tú exactamente qué es lo que haces en el rancho de la UNAM? ¿Cuál es tu mejor respuesta? ¿Cómo les contestas a esa pregunta? Yo simplemente les diría que me encargo de ver que los animales tengan que comer diariamente para que puedan producir leche, para que puedan estar preñados, para que puedan tener un becerro y en ese proceso los alumnos aprendan, porque realmente la función de nosotros es enseñarles a los alumnos, pero viendo, haciendo lo que sucede en el campo con los animales. Lo hace sonar muy fácil. Sí, se ve muy fácil. Pero no debe serlo, ¿no? No, porque tan solo llegan los alumnos y llegan el domingo en la tarde y el lunes en la mañana ya los tienes a las 8 de la mañana con un overol, con unas botas, con un sombrero y a las 8 de la mañana ya los tienes con 27, 28 grados. Fresco. Sí, pero ya sientes el bochornito, el calorcito. A las 11 de la mañana ya. Entonces, eso es lo interesante. Pero fíjate que para el miércoles ya están bastante... Aclimatados. No aclimatados porque sería mentir, pero sí ya adecuados y ya ves que a la 1 de la tarde todavía siguen ahí platicando. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque la mayoría viene, por ejemplo, gente que va a trabajar con perros o que toda su carrera la ha dirigido a perros o a gatos o a aves, cuando llegan aquí, ciertamente siguen muchos en esa especialidad, pero como que ya se llevan otro concepto de lo que es la ganadería en el trópico. ¿Qué es lo que cambian ellos? ¿Qué ves que se llevan? Se llevan la parte de que, las vacas, o sea, finalmente las vacas están 24 horas en el potrero y no el concepto de vacas que ellas tienen de que pues, están ahí guardaditas en el establo. El estabulado. Sí, y las vacas y la lluvia, pues ahí están con la lluvia, ahí están con el sol, ahí están con las garrapatas, ahí están con todo. Cambia mucho su concepto, como que empiezan a apreciar más esta parte de la ganadería, ¿no? La ganadería bajo condiciones de pastoreo. Que a final de cuentas es muchas veces en este país desconocida porque en un país geográficamente tan extenso y tan grande, pues del centro del país hacia el norte difícilmente se conoce lo que ocurre en esta parte del trópico y viceversa, ¿no? Muchas veces también de este lado no necesariamente se va a conocer cómo es la ganadería, digamos, intensiva, ¿no? Como se llama en otro tipo de explotaciones, ¿no? También somos a veces víctima de ser víctima, entre comillas, de un país tan grande, tan rico y tan variado, ¿no? El otro día hace algunas semanas en un episodio del podcast alguien hablaba de que en México había creo que 4 Méxicos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es un poco reflejo eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque geográficamente aquí está el altiplano y acá tenemos un trópico seco, húmedo tropical y luego el sureste, ¿no? Entonces, realmente las culturas, las condiciones de este manejo de ganado cambian totalmente, ¿no? Pero sí tenemos que ver la manera, los que de alguna manera podemos contribuir a esto, a que se mejore esa condición, a que se mejore esa producción, a que se aprovechen realmente los recursos como se tienen que aprovechar para realmente llegar a cumplir con el término sostenibilidad.
porque todo el mundo habla de sostenibilidad, pero, o sea, ¿cómo tú trabajas para llegar a ello? Y tienes que ver suelo, y tienes que ver planta, tienes que ver animal, tienes que ver a la persona, y todo eso manejado por una condición que no está a nuestro alcance o a nuestro control, que es el clima, ¿no? Ahora, aquí tengo unos datos, Jesús, que dice que según la FAO el 14.5% de las emisiones globales Viene de las vacas. vienen del sector ganadero. Ujú. La pregunta es, ¿las vacas contaminan? ¿Es verdad o es realmente un mito? Sí contaminan, pero ese es un concepto que tenemos que ir adecuando y cambiando con base en la verdad, desde luego, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero decir que si no tuviéramos vacas rumiantes en este planeta, ya no existiera. Yo estaría bien triste. ¿En serio? Sí, pues a mí me gusta mucho la leche, la carne. Claro, no, y aparte de eso, ¿quiénes son las que se encargan de podar toda la vegetación? Las vacas, los rumiantes. Y si tenemos una planta, si podamos una planta, ¿qué hacemos? Que crezca. Claro. Y al hacerla crecer, ¿qué pasa? Pues genera fotosíntesis. Y si genera fotosíntesis, ¿qué requiere la fotosíntesis? CO2 que está en el ambiente. Y ese es el CO2 que nos está ocasionando la contaminación, la problemática ambiental de calentamiento global, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si bien pues al CO2 hasta lo tenemos de equivalente, si bien el metano es más potente, pues el CO2 está en mayor cantidad. Ahora, el problema no lo ocasionan las vacas. Entonces, perdón, sí contaminan, pero como ellas podan las plantas, sí, generan de alguna manera un beneficio de jalar el CO2. Ahora, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es controlar ese consumo, controlar a esas vacas. Realmente el problema, espero no ofender a nadie, pero lo ocasionamos nosotros. Somos mucha gente. Somos mucha gente en este mundo, en este país, en esta región, y somos realmente los que, pues, todos necesitamos un par de tenis, un par de zapatos, unos pantalones, y todo eso es carbono, y todo eso es industria, ¿no? Y nos vamos a mover y vamos a Y no, transportarnos. cálmate. Es terrible la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros producimos, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Realmente yo no quisiera decirlo, pero las vacas están aquí casi como unas salvadoras. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, cuando entraron al centro, vieron las pasturas que tenemos. En este momento, ahí en una pastura de esas hay 3.500 kilos de materia seca, ¿sí? Cortando a 5 o 10 centímetros hasta arriba. Pero no se van a comer todo eso las vacas. Claro que no. Solo se van a llevar, de acuerdo a estudios que nosotros hemos realizado como equipo de trabajo, un 25%, 30% de eso. Si son 3,000 kilos, las vacas se llevan 900 kilos. Y tú dices, ¿se queda el 70% ahí? Sí, y perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes con el 30% de toda esa materia seca alimentan, comiéndose 15 kilos cada vaca de las que ven aquí, alimentan 70 vacas en una hectárea por un día, ¿sí? Y tu 70% que se queda del 100%, de los 30% que te llevas, de ese 70% que queda, sirve para cubrir el suelo, para que no se vaya la humedad, para que se conserve la humedad. En esa humedad, si bien tenemos garrapatas, también tenemos otros organismos de mucho beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo sé que alguien ya les ha de haber comentado de los hongos entomopatógenos Sí, Miguel nos contó. y de otra serie de hongos que también generan beneficios al suelo, a la planta y en este caso también a los animales. Entonces, que se quede ese 70% es de mucho beneficio, pero no nada más para beneficiar a los macro y microorganismos del suelo. Claro que no. Y ahí es donde las vacas tienen que ver mucho. Solo se llevan el 30%, con ese 30% la vaca vive, la vaca se preña, la vaca pare y produce la leche que te encanta y la carne que te encanta. No. Pero además, con ese 70%, estamos haciendo que no se libere el CO2 que está en el suelo, ese carbono que está en el suelo. ¿Por qué? Porque la planta al hacer fotosíntesis trabaja y baja todo ese CO2 ¿a dónde? A la raíz. Crecen las raíces, vienen las vacas, consumen un 25-30% y las raíces
acumularon reservas de carbono, reservas de carbohidratos. Entonces, para crecer, extraen un poco, crecen otra vez, vuelven. Y están así, es un juego de crecimiento y disminución de raíces. En ese juego se acumula mucho carbono en el suelo. Y ese carbono es de mucho beneficio para el suelo como fertilizante, como energía para los microorganismos del suelo y como energía para el siguiente crecimiento de periodo de descanso de las plantas. Entonces, las vacas, además de estar produciendo leche, carne, de estar manteniendo esa capa de forraje, están disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero que tenemos en el suelo. Y no nada más es CO2, también es metano y también es óxido nitroso. Entonces, eso es bien interesante. Ahora, si eso fuera poco, hay otros macroorganismos en el suelo que también el equipo de nosotros, que conformamos nosotros, e incluso con otras instituciones colaborando como el INECOL, hemos visto la presencia, la diversidad de escarabajos, ¿sí? Y aquí, bajo condiciones de pastoreo intensivo, estamos viendo una tendencia a mayor cantidad de escarabajos con respecto al pastoreo tradicional. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando cae una S al suelo, en estudios nosotros desarrollados aquí, tarda más o menos entre 12 y 15 días en integrarse de nuevo al suelo. Sí, y eso es buenísimo porque entonces cae e inmediatamente empiezan a llegar los escarabajos, empiezan a desmoronar esa S, unos para consumo, unos escarabajos la consumen, otras la utilizan para depositar ahí hongo y es lo que consumen, otras la utilizan como caza, ¿no? ¿Sí? Y entonces, al desbaratar eso, para la producción de metano. ¿Por qué? Porque la S, una vez cuando cae, no es que ya se inactive. Hay partes todavía que quedan de manera anaeróbica y siguen produciendo CO2. Entonces, los escarabajos se encargan de acelerar eso. Entonces, se debe de tener muchísimo cuidado y las vacas no tan solo benefician en los aspectos que comúnmente conocemos, sino es una gran cantidad de beneficios que nos generan. Y cuando nosotros decimos, no, pues las vacas nos están acabando, ¿no? O se están acabando el mundo, no, realmente, como dije en un momento, pudieran llegar a ser las salvadoras de una condición crítica. Ahora, por ejemplo, toda esta explicación tan detallada y importante que nos acabas de dar, ¿cómo ves el panorama en México de los sistemas de producción en ganadería? O sea, ¿realmente ya tenemos las condiciones para estar midiendo las emisiones ganaderas o la parte de contaminantes? ¿O todo sigue siendo a base de intuición más que con datos? Y parte de la información que se maneja es, por ejemplo, decimos, no, ¿sabes qué? Sí producen metano. Y seguimos en ese concepto que habíamos mencionado. Pero una buena parte de la gente, sobre todo la gente que está laborando en la parte de investigación, en la parte pues hasta de docencia, sí sabe que producen metano y sí sabe que tenemos que ver la manera de mitigar eso, ¿no? Y yo creo que en lo general no se ha hecho mucho, pero sí hay bases importantes para trabajar con ello y tenemos herramientas, por decirlo, herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a disminuir muchísimo la producción de metano con los bovinos, por ejemplo. Por ejemplo, entre otras universidades, Yucatán, por ejemplo, ha hecho muy buenos trabajos en la disminución de metano a nivel ruminal. ¿Y cómo lo ha hecho? Utilizando leguminosas, utilizando plantas que tienen metabolitos secundarios. O sea, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hace varios años, No fue tanto, no fue tanto. No muchos, pero hicimos evaluamos 22 líneas de Cajanus cajam y una de las características importantes que tenía esa planta era el contenido de taninos. Pero en aquel tiempo nomás, taninos, ¿no? Y se empezaba la moda de utilizar los taninos para el control parasitario de los rumiantes. Pero después ya se vio que los taninos no tan solo tenían ese control, sino que también disminuían la producción de metano a través de la disminución de la población de arqueas
y de bacterias metanogénicas, ¿no? Y entonces empiezas ahí, ok, ahora resulta que hay un montón de plantas, pero un montón de plantas, arbustos principalmente, que tienen esos metabolitos secundarios y que inciden en la disminución, en la mitigación de la metanogénesis, de la producción de metano en el rumen de los animales. Entonces, por ejemplo, conozco un gran doctor, un buen profesor, al doctor Juan Carlos Q, que dice, en Yucatán, un ganadero disminuye metano solo con pastar sus vacas en sus potreros. ¿Por qué? Porque tienen mucha leucaena, porque tienen mucho árbol, un árbol que le llaman javín, que tiene una gran concentración de metano, ¿no? Digo, perdón, de metabolitos secundarios. Entonces, esa es una. Otra, por ejemplo, la facultad nutrición ha trabajado. Incluso nosotros aquí estamos terminando un proyecto, un compañero, utilizando aceites y grasas, vegetales o animales. Y eso tiende a disminuye la producción de metano en el rumen de los animales. Entonces, yo creo que las herramientas para trabajar en la disminución de la producción de metano en los rumiantes las tenemos sin duda. Solo habría que trabajar más en cómo hacer llegar eso a la gran mayoría de los productores. Y justo te iba a preguntar eso, porque al final de cuentas, ahorita que te escuchamos está en la parte o en la academia o en la investigación, Sí, ¿no? correcto. Que está bien, porque muchas veces va a empezar ahí y es parte de lo que se espera, y yo creo que además Para eso viene, están, ¿no? viene bien en este país seguir teniendo investigación, ciencia, desarrollada en el país, ¿no? Porque a veces, pues, Es la base. vamos a ver afuera, pero también hay muchas cosas que están aquí adentro. ¿Qué falta para poderla llevar a que sea más comercial o más comercial masiva o democráticamente disponible para todos, ¿no? Sí, fíjate que ese es un problema y yo pertenezco al Colegio Mexicano de Agroforestería y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hablo de agroforestería? Porque finalmente el manejo de los arbustos, de los árboles, eso es algo agroforestal, ¿no? Es un sistema silvopastoril, un agrosilvopastoril, en fin. Y preguntándonos con ellos, bueno, ¿por qué la gente no opta a la tecnología de establecimiento de los arbustos y de los árboles en sus ranchos, ¿no? Y finalmente, pues te das cuenta de que faltan incentivos económicos, incentivos de apoyos para las personas que siembran un arbolito y que realmente puedan ver esos beneficios del árbol en el consumo de los animales y en todo lo que el árbol puede favorecer. Si un pasto creciendo sus raíces fija carbono en el suelo, imagínate un árbol, ¿no? Que tiene toneladas de raíces, ¿no? Y que están creciendo diariamente, claro, hasta que llega a determinada altura, ¿no? Entonces, realmente esa es la situación. Pero ¿qué pasa? Por el lado que lo veas, por ejemplo, si tú siembras un árbol, quieres sembrar un árbol, tienes que pedir un permiso para, casi por decirlo de alguna manera, un permiso para sembrar árbol. 2, tienes que traer la planta de un vivero certificado. Si tú no tienes un vivero, no traes la planta de un vivero certificado, no tienes un documento que avale que tu planta es de tal vivero o que tienes simplemente un certificado, y cuando vas a Semarnat te piden, a ver, para hacer tu plan de aprovechamiento necesitamos que nos digas de dónde viene tu planta. No, pues yo no tengo certificado. Entonces empiezas con los problemas. Entonces realmente no le dicen, no le instruyen. El productor no sabe cómo tiene que hacer las cosas, qué es lo que tiene que llevar, cuáles son los requisitos que tiene que aplicar. Entonces, cuando él ya tiene un árbol, un cedro de 30 años y dice, pues ya lo voy a aprovechar, resulta que no puede aprovecharlo. Y que es más delito derribar ese árbol que matar una vaca para comérsela en su rancho. Y entonces eso es algo que dice el productor, sabes que yo no quiero meterme en líos, yo mejor no siembro árboles, empezando por ahí. Por el otro lado, no hay alguien que diga, ¿sabes qué? Estamos en la centro norte del estado de Veracruz y es una condición de clima así, de suelo así, la especie que tienes que sembrar es esta. Realmente, como yo veo las cosas, es de que en todo el trópico tienes que sembrar cedros, caobas y robles. Y no, o sea, cada condición de suelo, cada clima tiene sus especies. Es más, nosotros
en un rancho de un productor vecino que tenemos aquí por Tlapacoyan, que podríamos decirle el rancho del primo de un amigo. Ujú. Hemos hecho varias cosas ahí y no tan solo trabajar con especies nativas de árboles que dices, simplemente ustedes llegan a algún lugar y le dicen, oye, ¿cuáles son a las personas de edad? Le dicen, oye, ¿cuáles son los árboles de madera que producen madera oriundos de aquí, nativos de aquí? Y te van a decir, mira, que ya se lo acabaron porque nadie lo sembró, que también se lo están acabando porque nadie lo siembra, y aquel. Fácil, te dan 2 o 3 especies nativas de muy buena madera. Entonces, lo que hicimos en ese rancho que les digo, del primo de un amigo, que empezamos a manejar esas especies y encontramos 3. Quiero decirles que en ese momento no lo pensamos así, sino que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a sembrar, vamos a desafiar a estas especies desde un punto de vista netamente forestal y luego lo vamos a manejar ya en un sistema agroforestal. La diferencia es que en forestal tú siembras 2.500 árboles por hectárea y en un sistema agroforestal tienes que sembrar 200 o 100 o 300 dependiendo de la cantidad de hoja, de ramas que tire o de la cantidad de sombra, de luz que deje pasar, ¿no? Entonces, ahí ese es otro problema, porque, por ejemplo, las cuotas que te pide la Semarnat para tu área forestal son las mismas cuando tienes 2.500 árboles que cuando tienes 100. Y entonces, híjole. Que eso mismo pasa en el mundo pecuario. O sea, Sí, muchas veces el cumplimiento de las normas o de algunas normatividades para los productores pecuarios es más fácil cuando tienes muchos animales y cuando tienes poquitos animales, ¿no? O sea que sin duda. termina pasando un poco lo mismo en todos, en ambos mundos, ¿no? Es correcto. Y justo yo te quería preguntar, ¿hay algún tema de incentivos? O sea, que de parte gubernamental tendría que haber algún estímulo, ¿no? Que dijeras, bueno, hoy no lo hago, pero si hubiera algún estímulo para hacerlo, pues más productores lo harían, ¿no? Sí hay, pero son como que muy localizados, son a pequeña escala, ¿no? Por ejemplo, esto de Sembrando Vida, a lo mejor podría funcionar, pero volviendo al punto, tendríamos que ver cuáles son los árboles, ya sea frutales o maderables, que se dan en cada región. Y muchas veces lo que se hace con esos programas son esta y esta especie. Y entonces ahí empezamos con los detalles porque la condición del suelo, la condición de clima no es la adecuada. Y para asociarlo con animales, pues todavía tenemos otros detalles que cuidar, ¿no? Tú que trabajas en la universidad, aquí en este centro, que estás en contacto con alumnos, con gente ligeramente más joven que nosotros, no mucho, solamente ligeramente más joven que nosotros, ¿cómo los ves a ellos en su forma de pensar? ¿Qué tan importante es para ellos temas de ganadería sustentable o sostenible, ser más eficientes? ¿Cómo los ves a ellos? Fíjate que así como les decía hace un ratito de que llegan el lunes y para el miércoles ya como que le ponen más cariño y ya como que les gusta más y ya ven a las vacas con más ganas, ¿no? Así lo mismo pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, yo los llevo a ese ranchito donde te digo y les muestras las cosas y dicen, oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Y a dónde podemos ir con esto? Sí les gusta, sí se entusiasman. Lo único que tenemos que es enseñarles viendo, enseñarles palpando las cosas, teniendo las cosas enfrente, ¿no? Y bueno, el problema es de esto de manejos sustentables, de manejo que realmente respete el suelo, la planta, el animal, pues requiere de combinar, requiere de tener una biodiversidad de especies, ¿no? Porque así como nosotros queremos ver aquí una planta que esté aquí a esta altura y otra que esté acá y esta que produzca mucha energía y esta que produzca proteína y que tenga metabolitos secundarios para la mejor nutrición y control de parásitos y de mitigación de metano en el rumen, así tenemos en el suelo y es lo que buscamos, o sea, que el suelo se nutra de más CO2, se proteja de la erosión, de materia orgánica que caiga de diferentes plantas. El detalle es cómo yo incluyo eso fácilmente en mi terreno. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, como dicen. Me encanta esa frase. Nunca la sé decir bien, pero me encanta. Como dicen los productores por acá,
Porque si tú le dices a un productor, oye, ¿sabes que hay que sembrar árboles? Él te dice, ¿y qué hago con mis vacas? Porque si tengo este potrero para sembrar árboles aquí, tengo que sacar las vacas porque si no las van a pisar o se lo van a comer. Claro. Y entonces, en ese ranchito que les Eso digo, me hubieras dicho hace 20 años, ¿no? Así te digo, así contestan, ¿no? ¿sí? Y entonces lo que hicimos fue una franja de árboles. Siembras una franja de árboles de 10, de 12 metros por el largo que quieras, y ahí siembras árboles a alta densidad, como si fuera forestal. ¿Y qué pasó con ese ejemplo que les digo? Que en 7 años, en 5 años, ya pudimos meter las vacas. ¿Por qué? Porque los árboles crecieron. ¿Por qué? Por una competencia que se dio y eran árboles nativos. Entonces los árboles nativos, por la competencia, por luz, crecieron, crecieron, crecieron. Y mientras una de las especies que tenemos ahí dura 35 años para tener 12 metros de altura, aquí en 8 años alcanzó 16 metros de altura. Un forestal les va a decir o me diría, pero fueron árboles de gado, sí, pero a los 7 años me llevé una especie de rápido crecimiento. A los 14, 15 años me estoy llevando la otra especie y estoy dejando la especie que dura 35 años, que ahora va a durar menos, que engrose. Y entonces al productor le dices, mira, esto es lo que tú vas a tener en 16 años y no en lugar de 35, 40 años. Y además, a partir de los 3 años, ya puedes meter becerros a pastorear a esa franja, ya puedes meter vacas a los 10 años, porque ya no le hacen absolutamente nada a los árboles y las plantas se cobijan de la sombra que tienen en esa franja. Puede ser que solo tengas la franja acá y acá no tengas. Pues las vacas en la mañana o antes de que apriete el sol van a estar pastando y por la tarde van a estar pastando abajo de esos árboles. ¿Dónde ves este tema en 10 años? ¿Cómo vamos a estar en tema de emisión de gases, implementando este tipo de medidas en sistemas de producción? ¿Cómo te imaginas que vamos a estar en 10 años? El asunto es que tenemos que mostrar a la gente que no es una sola cosa la que tenemos que hacer, sí, sino son el manejo intensivo de la pastura. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un aprovechamiento de un 25%, necesitas tener control en eso. Y para eso necesitas tener un manejo intensivo de la pastura. Tantos días de pastoreo, 1, 2, máximo 3 días, y tantos días de recuperación de la planta. Y por época. Cuando tú tienes la planta recuperada, vuelves a meter las vacas y te llevas esa parte y de esa manera tú controlas eso. Eso es uno, pastoreo intensivo, potreros relativamente pequeños o de acuerdo a la disponibilidad de materia seca, que ese es un punto clave. O sea, desgraciadamente, si nosotros hacemos un transecto de aquí a la playa y cada productor que marquemos en ese transecto, le preguntamos cuánto produces de forraje por hectárea por día o cada vez que metes tus vacas, nos va a decir que no sabe. No lo vas a ver. Y si no sabemos cuánto forraje se produce, ¿Cuál es el coeficiente de agostadero que tenemos aquí en realmente el coeficiente de agostadero aquí es vaya. ¿O quieres que Diego conteste? No, de hecho les iba a decir, recuerden que el podcast va para todo público, entonces no sé si todo el mundo conoce qué es el pero mira, te coeficiente. lo voy a platicar así. Allá en el norte son 15 o 20 o 30 hectáreas por vaca. Aquí son 2 o 3 vacas por hectárea, dependiendo cómo se maneje. Si se maneja tradicionalmente, estamos hablando de una vaca por hectárea. Sí, pero la idea es, por ejemplo, en mi tesis doctoral manejamos 2, 3 y 4 vacas por hectárea durante 2 años. Todas las vacas produjeron lo mismo y ninguna vaca se murió. ¿Y qué fue? Manejo intensivo de la pastura. Entonces, volviendo al punto, tenemos que manejar intensivamente la pastura, tenemos que pensar en la presencia de arbustos, de árboles que tengan los metabolitos secundarios para que la vaca consuma eso. Y entonces, y si además le proporcionamos un complemento alimenticio a base de aceites, a base de grasas, estamos del otro lado y vamos a disminuir ese 14.5% de producción de metano por la parte de la ganadería en México. Sin duda. Tenemos las herramientas. Oye, yo voy a regresar un poquito porque hace rato cuando hablabas de, Omar te hizo una pregunta, ¿no? De, ¿las vacas contaminan o no contaminan? Una pregunta que nos enfrentamos que muchas personas recibimos a lo largo de
de la vida en la industria en la que trabajamos, ¿no? Y tu respuesta fue formidable, pero sobre todo fue apasionada. Yo nunca escucho gente con tanta pasión hablar y explicar el por qué hacemos lo que hacemos y el cómo funciona. ¿Qué falta? ¿Por qué no todo el mundo tiene esa pasión que tú tienes cuando hablamos de estos temas? Y más bien a veces parece que incluso le sacamos la vuelta, ¿no? De, ay, no, ahí vienen los que preguntan, mejor me escondo, ¿no? O sea, ves que casi que en lugar del logo del podcast deberíamos de poner una super vaca ahí atrás, después de todo con todo y capa, después de todo lo que explicaste. ¿Qué nos falta? Yo creo que uno de los aspectos importantes, bueno, en mi caso yo creo que la suerte de tener formidables, excelentes maestros que te dicen las cosas como son las que te obligan a analizar de fondo qué es lo que está pasando y que al final sumas todo y te das cuenta de que sí producen metano las vacas, sí contaminan, pero también generan beneficios. Claro. Muchos Y beneficios. que el beneficio es mayor, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Pero que lo mismo va a pasar en la ganadería extensiva, pero va a pasar en la ganadería intensiva, pero va a pasar en avicultura, va a pasar en porcicultura. Totalmente. Pues al final de cuentas, no debemos de perder de vista que somos 8,000 millones de personas en este planeta. Tú lo decías hace rato, ¿no? O sea, si nos vamos a la causa raíz es que somos 8,000 millones de personas que tenemos la buena costumbre de querer estar vivos, comer. Omar cuando habla de sus hijos, espero que tus hijos no ven el episodio, dice, ¿no? Que sus hijos tienen la mala costumbre de comer 3 días. Pues sí, por los demás también. 3 veces al día. 3 veces al día, sí, 3. Sí, que 3 días, ¿verdad? Dale de comer. Bueno, nosotros hoy no, nosotros hoy en particular no, pero pues al final de cuentas tenemos que encontrar la manera de crear suficiente proteína para todos estos, ¿no? Sí. ¿A dónde deberíamos de caminar? Sí. Fíjate que tenemos que caminar en un sentido integral, en un sentido de conjuntar esfuerzos y quitarnos las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, hay gente, todos los que trabajan con las grandes engordas dicen, no, nuestras vacas no producen metano porque comen granos, porque comen una dieta rica, altamente digestible. Espérate, ciertamente tiene toda la razón, pero es insostenible el sistema porque depende de otras cosas, ¿sí? De otros aspectos, de otras producciones, de otros lugares, de otros productores, ¿no? Como los de granos. Sin embargo, producir bajo pastoreo en el trópico, si bien es cierto que los pastos tropicales son los que más pudieran llegar a producir metano, el manejo intensivo de la pastura va a mejorar la calidad de la dieta, pero aún mejorando la calidad de la dieta de los pastos tropicales, siempre los pastos tropicales van a tener mucho más fibra y más producción de metano que los templados. Pero ya sabemos que los templados son pastos, son gramíneas y no producen tanto metano como estos. Entonces vamos a mejorar la calidad. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, engordador, yo te voy a mandar becerros de 350, 360 kilos, media ceba como buena parte ya se hace, y tú los vas a finalizar con tus granos solo 90 días. Y entonces integramos el pastoreo, sacamos becerros de las vacas que tiene Veracruz y que produce Veracruz, se los damos a media ceba a los ganaderos en pastoreo y se van, pero que sea ya directo. Sí, porque la realidad es que es utópico decir podemos producir el 100% de la proteína que necesitamos en el trópico porque no hay espacio, ¿no? No hay suficiente trópico para alimentar 130 millones de mexicanos, pero tampoco tienes pastos disponibles en el norte del país, ¿no? Entonces, lo ideal sería lograr esa integración. Si estuviera en tus manos, si tú tuvieras esa varita mágica para decir, ¡pum!, así se integra, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué sería lo primero que cambiarías? El manejo eficiente, el manejo intensivo de la pastura. Tenemos que pasar, por ejemplo, Veracruz es el estado que más cabezas de ganado tiene, pero también si sacamos la cuenta de cabezas por hectáreas en el estado de Veracruz, salimos como de 1.2 cabezas por hectárea, ¿no? Entonces tenemos que elevar esa cantidad de animales por hectárea, ser más eficientes, manejar intensivamente y por ejemplo, aquí en este centro nosotros hemos manejado 2, 3 y 4 vacas por hectárea en ensayos que se han realizado e inclusive en lo general estamos hablando de 2.5 vacas por hectárea con pasturas nativas o asociadas a pasturas introducidas.
y se puede. Entonces, si pasamos de 1 a 2 o hasta 3 vacas por hectárea, pues entonces en lugar de producir 4 litros, podemos producir 6 por vaca. Y si tenemos 3 vacas, pues estamos hablando de 18 litros por vaca. Entonces, eso fomentaría un poco o incrementaría la producción para alimentar a más gente. Sin duda, pues es difícil, pero incluso también en el altiplano, manejado intensivamente, existen muy buenos ejemplos de que se puede mejorar la producción. La vegetación primero, la cubierta del suelo, la biodiversidad que existe en zonas áridas, en los trópicos secos, es mucho mayor que la que tenemos en el trópico húmedo. Y entonces eso va a favorecer a una mayor producción de forraje y por lo tanto mayor producción. Ahora, va a haber zonas en el país donde no podamos meter bovinos, pero tenemos una cultura de cabras bastante amplia, ¿no? En el caso de nosotros, bovinos, ovinos, perfecto. Y hasta cerdos, incluso bajo condiciones de pastoreo, pudiera llegarse a dar, ¿no? Que al final de cuentas, creo que uno de los grandes temas es cómo podemos optimizar las diferentes, porque son varias variables, ¿no? Diferentes especies en Sí. diferentes climas, según los insumos que Sin existan duda, en cada lugar sin para duda. poder alimentarlos, temas culturales también, ¿no? Hay la península de Yucatán, la región donde más se consume carne de cerdo, ¿no? O sea, no me imagino Yucatán no comiendo cerdo, entonces más bien habría que encontrar la manera de ser lo más eficiente en la producción. Creo que ellos además van muy adelante en el tema de la porcicultura. La porcicultura, en general, la porcicultura y todas las especies han evolucionado mucho en la tecnificación, En la en genética. la genética, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay muchos sin avances duda. en nutrición. O sea, creo que el país como tal tiene una evolución muy grande si comparamos dónde estamos hoy con hace 20 años o 50 Sin años, duda, sin estamos duda. más adelante. Lo que pasa es que ahora empezamos a tener otros componentes u otras variables que antes no necesariamente figuraban, ¿no? Como puede ser muchas veces el tema de la sustentabilidad, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de sustentabilidad, a veces el mundo, ¡ay!, no sabemos qué hacer de entrada porque a veces ni sabemos qué es, ¿no? O sea, cuando empezamos, muchas veces a mí me gusta hacer esa pregunta provocadora, ¿no? Bueno, cuando alguien empieza de sustentabilidad, vamos a empezar a definir qué es sustentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Y ahí a Sí, veces sí. no necesariamente nos alineamos, ¿no? Y puede ser tan simple, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es sustentabilidad? Bueno, ¿cómo me voy a ver yo con mi tierra, con mis plantas dentro de 10, 15? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos? Pues es cuidar el suelo, es cuidar las plantas, es cuidar a los animales, que son los que van a trabajar con esas plantas, con ese suelo, ¿sí? Y realmente, por ejemplo, si hablamos de un pastoreo intensivo, yo insisto, y tú traes, no sé, tienes 60 vacas y las metes en media hectárea, medio día o en media hectárea porque tienes buena producción de forraje o en 1 hectárea un día, una vaca que tenemos aquí en el centro que pesa 600 kilos, te produce diariamente 50 kilos de heces. ¿Sí? 50 kilos de ese que cuando entran las vacas ves todo verdecito, pero cuando las sacas tienes que ir así levantando los pies para no pisar. Como minas, como campo minado. ¿Y eso qué pasa? Que, bueno, no todas son plagadas, aceptes el término plagadas, pero a todas les van a llegar escarabajos. Según los expertos, solamente al 70% de esas heces llegan escarabajos. ¿Qué quiere decir? Que estás poniendo 50 por 60, 3 toneladas de heces que van a hacer que tu suelo sea más fértil, que su suelo tenga más materia orgánica. Entonces, lo que tienes que hacer es primero asegurarte de que no se lleven más del 30% de tu vegetación presente, que haya un aporte de materia orgánica. Y de ahí, el siguiente paso es que cuando regresen las vacas ahí, el pasto esté totalmente recuperado. ¿Para qué? Para que se haya visto un crecimiento profundo, fuerte de raíces, que son las que te van a levantar el siguiente periodo de pastoreo. Jesús, podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando de sistemas de pastoreo y Sin duda, sustentabilidad. Pero fíjate, la última pregunta que quisiera hacerte es, hoy en día donde las generaciones están mucho más preocupadas y más conscientes del tema de sustentabilidad, eso, ¿cuál sería el llamado que Jesús haría a los jóvenes, veterinarios, agrónomos, para invitarlos a que se adentren y no sea solo Jesús contra el mundo, ¿no? O sea, sino Que ya seamos 3. Exacto. Gracias.
Yo creo que uno de los aspectos importantes es primero a cuidar su vegetación, a cuidar su suelo. Muchos de los suelos que tenemos nosotros en el trópico están degradados. Y están degradados por un mal manejo que se ha hecho, ¿no? No tenemos el cuidado de saber cuántas vacas yo realmente debo de meter a este potrero. Y entonces hago un sobrepastoreo, me llevo más del 30%, dejo descubierto relativamente el suelo, pierdo plantas. Veracruz es el estado que más plantas ha perdido, erradicado. ¿De verdad? O sea, sí, que ya se han perdido. Sí. Wow, no me lo hubiera imaginado. Y eso lo reporta el Instituto de Ecología de Veracruz, ¿no? Donde dices, pero qué bárbaro. ¿Por qué? Porque hay una degradación. Y eso no nada más en México. En toda Latinoamérica se reporta una degradación importante de la vegetación y del suelo. Entonces, mi mensaje para ahí es cuidar el suelo, cuidar la vegetación, y se puede compaginar bien el aprovechamiento de materia seca por parte de los rumiantes y la conservación del suelo y la conservación de la planta. ¿Cómo? Ya les comentaba, ¿no? El depósito de heces, la orina, la cantidad de orina. Si tienes una vegetación importante, cae y no se volatiliza inmediatamente, sino se conserva ahí y podemos meter más nutrientes que vienen como el nitrógeno, como el ácido de la orina. Me estás dando ideas, pero no les voy a decir. Hoy te puedo decir más, ¿no? ¿Cuántos años tienes trabajando en la universidad? Híjole, yo en octubre de este año cumplo 37 pequeños años. Bueno, en estos 37 años, ¿cuál ha sido el momento? Uno. Está claro, es una pregunta difícil. Elige un momento en el que digas, este es el momento del que más me siento orgulloso de mi carrera en la universidad. Y yo creo que el ver alcanzado ser un profesor definitivo en la UNAM ha sido uno de los grandes logros, pero yo creo que de los mejores fue ver alcanzado un posgrado y visto que con esas herramientas que me enseñaron, una maestría de cómo hacer investigación y luego un doctorado donde tienes que hacer la investigación y aportar con esa investigación un beneficio a la ganadería, esos han sido los mejores momentos de la vida. Desde luego, con todo el apoyo, con todo el equipo que ha estado atrás de mí, ¿no? Porque, como les dije hace un rato, he tenido muy buenas gentes, muy buenos profesores que nos han apoyado a llegar y alcanzar esos logros y a sentirse bien, ¿no? Qué increíble, felicidades, qué gran carrera. Gracias. Sí, yo soy un agrónomo completamente contento. Me gusta mucho lo que hacen los veterinarios, pero me gusta apoyarlos. ¿Por qué? Porque finalmente el veterinario, si no tiene una vaca bien alimentada, bien comida, así le ponga todos los medicamentos que quiera, pues no la va a resolver. Es que justo necesitamos a los dos, ¿no? Sin duda. Y aquí en este centro yo creo que se compagina bien la agronomía con la veterinaria. Al menos es mi perspectiva. Y yo creo que la de muchos. Tenemos una tradición en este podcast, siempre es Omar quien hace el cierre del episodio y hace un par de preguntas muy difíciles, que no son nada difíciles, pero no tienen absolutamente nada que ver con la temática. Pero antes de pasar con Omar, yo también quiero agradecerte. La verdad es que, además de todo lo que nos enseñaste, tu nivel de pasión es increíble. Y creo que a veces nos hace falta ser así de apasionados para poder influir en otros. Gracias, Omar. Gracias a ti, Diego. Ahora sí, las preguntas difíciles. ¡Chan, chan, chan! Si fueras un ganado cebú, ¿qué raza serías y por qué? Yo creo que a mí me gustaría ser un Indo-Brasil porque produce más leche. Cuando no estás haciendo lo que más te apasiona, que es estar en el campo, las vacas, Con la la universidad. universidad y todo, ¿a qué se dedica el doctor Jesús Cariño? Híjole, esa es una pregunta realmente difícil, pero pues a mí me encanta. Les comentaba del rancho del primo de un amigo, irme a meter ahí todos los fines de semana y trabajar con la parte de árboles y pastos y ver qué sucede. Pero también me encanta mucho, por ejemplo, nadar y la bicicleta de montaña. Y lo importante y bonito de la bicicleta de montaña es que encuentras una ruta y te metes. Quizá me regañen, pero tú te metes y ahí vas. Y vas atravesando platanares, vas atravesando potreros, vas atravesando. Por eso te regañan, Jesús. Bueno, vas por los caminos, ¿no? Pero vas Sí, vas pasando por la casa. Sí. No. Y te das cuenta, conoces más tu región o la región por la que van. Eso es muy bonito, me fascina mucho Digamos que estar
al aire libre. Exacto, ese es mi campo, esa es mi área, es mi hobby. Muy bien. ¿Cuál es Muchas tu gracias. correo? ¿Dónde te Mi correo es muy fácil, es jjarillo@fmbz.unam. Aquí lo van a escribir Aquí abajo, lo van a escribir. en la producción, al lado de una super vaca. También Indo-Brasil, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. También está jjarillo@unam.mx. Buenísimo. Muy fácil, muy sencillo. Perfecto. Y estamos a la orden. Alguien que diga, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto. O alguien que no esté de acuerdo con algo de lo que dice, perfecto. Que también se vale, ¿no? Claro, se vale claro, debatir. de todo se aprende en esta vida. Y el debate nos hace mejores a todos. Definitivamente. Y hay que aceptar las críticas, ¿no? Súper. Excelente plática. Muchas gracias, doctor Jarillo, Diego. Gracias, Omar. Vamos a un siguiente podcast próximamente. No se olviden de seguirnos, darle like, Suscribirse, compartirlo, compartir, comentar. mándenselo a sus amigos, primos, compañeros Nos vemos. y hasta Diego. enemigos también para que se entretengan. Muchas gracias, Omar. Diego. Nos Gracias, vemos, Jesús. doctor. Gracias a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Nos vemos Muchas después. gracias. Adiós. Chao.